Saludos país, saludos mundo, saludos pueblo de Dajabón, línea noroeste. Jueves, tiempo de hablar de muchas cosas. Conversando en estos días con los dajaboneros, porque me llaman con el tema que tenemos en discusión, me llaman de todos los lados. Me ha llamado mucha gente, incluso del entorno de la diputada Darisa Zapata, preocupados y preocupadas con el tema, porque no están de acuerdo con la iniciativa de esa legisladora. Y me dicen que ni siquiera a ellos, su entorno tan cercano, le consultó. Y que después le comentaron que eso no era apropiado, pero anda sin rumbo. Como andaba Jacobo Magluta, sin freno. Bueno, son de las cosas de este mundo de Dios. Y entonces en ese conversar hemos llegado a consenso de la debilidad que tiene el liderazgo político en la provincia de Dajabón. En todos los partidos, es como que ya resolvieron su mundo los viejos dirigentes y andan por ahí echándole la mirada a los nietos y no atendiendo la razón social, partidaria o política. Y si no la van a atender, simplemente que suelten eso y dejen que la juventud se encargue de reorientar el rumbo de los partidos. Claro, se requiere una juventud también con talento, con capacidad y que vayan cultivando el liderazgo. Y es así. Incluso cabeza de partidos en Dajabón, de determinadas organizaciones políticas, reconocen esa debilidad. Siendo ellos cabeza, se están mirando a sí mismos dentro de ese entorno de crisis de liderazgo. Ahora bien, ¿qué puede marcar el declive de los liderazgos? Ese es un tema para analizarlo aquí con los sociólogos nuestros, con Celedonio Jiménez, Aristóteles Poncerrate, Jacinto Ascensión y Juan Francisco. Que ellos tienen una frontera tan frágil entre la ciencia política y la sociología, porque al fin y al cabo son de todo estos muchachitos. Estudian de madrugada, cuando el cerebro está más asentado. Pero no solo pasa en Dajabón, pasa en el país. ¿Cuál es la dirección política de los partidos a nivel nacional? Por ejemplo, el partido de gobierno hace rato que perdió la chaveta de la dirección partidaria y se convirtió en una burocracia estatal. Hoy, en la práctica política, el partido de gobierno no existe. Se transformó en una burocracia gubernativa. Y todo el mundo sabe lo que pasa con una burocracia instalada en el Estado. No miran lo que pasó con los reformistas o con el PRD y con el PLD. Mírenlo, señores del gobierno o del partido en el gobierno. Pero además, esto es más global. Es un problema que se extiende. La crisis de Haití no es casual. El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Estocolmo, en Noruega, ha advertido en su último monitoreo, pero es una constante que se viene dando en los últimos 6, 7 años en su monitoreo, pero esto viene en un declive. El deterioro de la democracia a nivel global y además la caída de la libertad de prensa. Esto no es nuevo. Este es un proceso que viene de hace 30 años, según el informe para este año 2025 del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, que tiene sede en Noruega. No lo está diciendo un grupo de izquierda, ni lo está diciendo Estados Unidos.
Y el director o vocero de este instituto es un costarricense. Así que estamos ante situaciones planteadas. En este estudio, ellos nos dicen que el 54% de los 173 países analizados retrocedió por lo menos en 5 aspectos o indicadores fundamentales de los que usan para la medición. Así que no hay que extrañarse por lo que está ocurriendo en Dajabón. El plebiscito que se está desarrollando en Dajabón de la provincia, pero que tiene repercusión en la diáspora de los dajaboneros que a través de las redes interactúan en la discusión de los temas. Allí, en términos de una burocracia político-partidaria, hay muy poca cosa que buscar. Yo decía en el día de ayer que si la dirección de ese partido en Dajabón estuviera pensando a lo interno y estuviera poniendo la mirada en el corto plazo, no hubiese permitido, no se había producido la presentación de la iniciativa legislativa, porque me parece que o la diputada no lo consultó con su partido, o el partido no existe y está de espalda a lo que cada quien pueda hacer, y entonces para el 2027, a finales, se reactivan para ver qué pueden hacer de cara al proceso electoral del 2028. Que lo pueden ver lejos, pero el tiempo pasa tan rápido que eso está ahí mismo. Y en política hay que calcular a mediano plazo. Hay que ver los pasos que se dan hoy, porque el mañana está próximo a llegar. El mañana es ahorita. El descalabro de esa organización por todo esto que se está produciendo es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero esa dirección política no tiene, ¿cómo yo lo voy a decir? Porque no quiero usar una palabra que la puedan mirar como ofensiva. Estoy simplemente analizando un contexto determinado. ¿Qué palabra usar? Digamos que no está mirando lo que se está produciendo. Está muy embullado en otra cosa y no escuchan los programas de radio, de televisión local. No ven los nacionales. Pero mucho menos se detienen a mirar lo que se dice, lo que se comenta en las redes sociales, que es, digamos, el ente vivo de la información minuto a minuto, donde todo el mundo se puede expresar sin tener que pedirle permiso a nadie, ni sentarse a elaborar una nota para después mandarla por un fax o con un mensajero físico que lo lleve y que lo pongan en turno para pautarlo en un periódico. No, en las redes sociales, los comentarios, la crítica, la sugerencia, la defensa, los ataques, salen de manera instantánea. Instantáneamente todo sale. Y parece que ellos no monitorean esto. Pero tampoco lo miran los partidos que hacen oposición al del gobierno, porque ni siquiera tienen la inteligencia o la habilidad para montarse en esta coyuntura y hacer oposición. Algunos, más avispados, se han dado cuenta que esto va a afectar o estará afectando no solo a lo local en Dajabón, sino a la estructura partidaria gobernante. Juan Pablo Uribe nos comentaba a don Ponserrate y a mí, y hablando al teléfono con una autoridad política de Dajabón, quizá la más alta en estos momentos, que no están midiendo las consecuencias de esos actos en Dajabón, porque al final esta metida de pata se le pega al gobierno. Juan Pablo Uribe es un pensador político, es un analista político de larga data, porque es un hombre que, aunque es joven, tiene 50 años en el ejercicio de la política. Porque en nuestro tiempo empezábamos temprano la actividad política. Nosotros, Nelson Esteve y yo, Juan Bocito en Dajabón,
Y lo demás, Jesús Félix, Papo Chefua, el mismo Aristóteles, en fin, nuestra generación entró a la política muy temprano. Por eso uno tiene una mirada de largo alcance con los fenómenos políticos sociales, porque uno viene de lejos. Pero ni siquiera la oposición tiene la vista puesta en lo que está ocurriendo para montarse ahí y hacer política. Porque normalmente la oposición se monta en las debilidades de los gobiernos de turno para armar un discurso y situarse o colocarse en el sentir del pueblo. Porque el pueblo de Dajabón ha dicho, esto no es posible, esto es una barbaridad, esto es una afrenta de patria, esto es una ofensa, es no respetar la memoria. Pero bueno, ahí está el balance del retroceso o del deterioro democrático y de la libertad de prensa en un monitoreo de un instituto que tiene sede en Noruega, allá en Estocolmo. Entonces, e incluso lo que dicen respecto a la democracia norteamericana es sumamente crudo. Lo dicen sin ambaje, sin revestirlo, sin revestimiento. Dicen, el asalto al sistema democrático en Estados Unidos, es el término que usa. La reciente evolución política en Estados Unidos es un ejemplo del deterioro y la incertidumbre a nivel global y contribuye a cuestionar premisas sobre la resistencia democrática y el multilateralismo asumida desde hace mucho tiempo desde Estados Unidos. Se atreven a poner el dedo en la llaga. ¿A qué debe apuntar esto? A que Estados Unidos, como sociedad con una influencia preponderante en el mundo, mire hacia adentro, pero la prepotencia no le va a permitir hacer lectura de estos análisis, de estos comentarios y de esta crítica. Lo mismo ocurre en el Dajabón de todos nosotros. Ahora, ¿qué es fundamental observar en los procesos políticos que corren una pendiente rebalosa hacia el decrecimiento de lo democrático y hacia la fragilidad de los liderazgos que deben tener autoridad moral? Los líderes deben tener autoridad moral. Ahora, liderazgos que se meten en el tema de la corrupción para aprovecharse de recursos públicos o del tráfico de influencia o del contrabando, entonces simplemente terminan con un liderazgo muy disminuido. Cuando permiten que un entorno familiar se lucre, entonces eso contribuye a debilitar un liderazgo. Porque de todas maneras el liderazgo tiene que ejercerse con autoridad en función de la legalidad vigente, pero sobre todo con autoridad moral. Alejarse de todo lo que tiene que ver con inmoralidad, de todo. El líder político, el líder religioso, tiene que acogerse a unos límites morales que le están delimitados, que le están colocados por la función misma que desempeña. No es dable de un líder religioso, de un pastor o de un sacerdote andar enamorándose. No es dable para un líder político, sindical o social que está casado andar enamorándose. No es dable para un líder político que tiene una función pública coger lo que no es suyo o estar nombrando a sus familiares para ejercer una práctica nepotista. Porque todo eso debilita la autoridad moral del líder o del dirigente. Y entonces terminan en esto, en la falta de credibilidad. Falta de credibilidad. Los líderes políticos tienen que consultar a sus organismos, tomar decisiones colegiadas,
no porque usted sea presidente de un organismo partidario o de una entidad social o de un mecanismo de convocatoria, ejercer un liderazgo unipersonal, porque eso lo desautoriza moralmente. Entonces, en esas cosas hay que pensar para poder tener un liderazgo que encuentre receptividad en el entorno y más allá del entorno propio. De ahí viene entonces todo el tema del decrecimiento o del retroceso democrático en más del 54% de los 173 países analizados para la medición del Instituto por la Democracia y por el Desarrollo Electoral. En Noruega son temas, naturalmente, si los políticos no miran estas cosas con ojo crítico hacia adentro y hacia su entorno, entonces no podrán comprender el fenómeno que marca su caída en un liderazgo. En Dajabón el liderazgo político anda muy mal, pero si uno va a Baní va a encontrar lo mismo, va a encontrar a un líder político que puede aupar una invasión o querer validar una invasión de terreno o de un área protegida, procurando una ley que limite, que achique, que ponga más corta unos límites ecológicos en una reserva científica o en un área protegida. Entonces, todas esas acciones marcadas o revestidas de inmoralidad va debilitando a un liderazgo. Pero bueno, ¿qué hacer con el tema de Dajabón y lo del nombre del Hospital Ramón Matías Mella? Seguir con este escarceo, seguir cuestionando, porque es una mirada de patria, porque nosotros estamos mirando la patria en el mediano y en el largo plazo, porque la patria hay que verla con ojos de eternidad, más allá de nuestro tiempo. La patria es para siempre. Cierto que la patria evoluciona, pero manteniendo los pilares, manteniendo los principios, manteniendo su historia, conservando el atrás, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir para seguir en ese crecimiento de nación, de identidad, de trabajo cultural, de desarrollo y de bienestar para la población. Son de las cosas en las que hay que pensar. Pausamos y retornamos en breve.